Bueno, voy a comenzar, para los que no estén muy familiarizados tal vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, brevemente, ¿qué son estos ODS? Bueno, los ODS son un plan de acción muy ambicioso que se centra en mejorar la vida de las personas y proteger el planeta a través de prosperidad económica, paz y cooperación. Estos objetivos fueron puestos con una visión hacia 2030 y básicamente fueron aprobados por todos los países de las Naciones Unidas en 2015. Entonces hay un alto consenso político sobre el tipo de objetivos hacia los cuales deberíamos estar trabajando todos los países. En total se clasificó esta agenda en 17 objetivos. Cada objetivo tiene más, digamos, metas. En total son 169 metas que son, digamos, más específicas sobre qué hay que alcanzar. Y cada meta se puede medir con ciertos indicadores que las Naciones Unidas sugieren. Y en total hay 232 indicadores, o bueno, alrededor. Entonces, los objetivos en sí, pues tocan muchos temas. El primero es erradicar la pobreza en el mundo, llegar a lograr el hambre cero, garantizar salud, educación, igualdad de género, pero también tomando en cuenta el planeta, porque estamos viendo una crisis ambiental. Entonces hay ODS que se enfocan en el cambio climático, la protección de las áreas terrestres, de las áreas marinas, y también la parte de cómo llegas a estos objetivos, que son los otros, digamos, ODS basados en prosperidad, que haya trabajos de calidad, pero también paz, seguridad, cooperación entre los países. Entonces, en general, digamos, esta es la agenda que llamamos ODS, y es muy amplia. Entonces, en la OCDE decidimos apoyar en este trabajo, porque es una parte de las misiones, una misión de la OCDE es apoyar en este tipo de trabajos, y una de las formas en la que quisimos contribuir es a través de un programa que llamamos el enfoque territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rol de las regiones y ciudades para no dejar a nadie atrás. Entonces, es un enfoque muy territorial, digamos, no nada más ver a nivel nacional, sino a nivel, al rol de las regiones, los estados, las ciudades, en contribuir hacia estos objetivos. Entonces, este programa que se lanzó en 2018 en la OCDE, tiene principalmente 3 pilares. El primero es el de la medición, es esta idea de generar una base de datos que tenga, digamos, indicadores para regiones y ciudades, no solamente por medios nacionales, sino a nivel de estado, a nivel de ciudades, y que sean comparables a través de los 37 países de la OCDE. El otro pilar de este programa es lo que llamamos estudios de caso, que es realmente acompañar muy concretamente a ciertas ciudades y regiones. Aquí abajo los que llamamos pilotos, en la slide se ve, trabajamos con la provincia de Córdoba, pero también con la región de Flanders en Bélgica, con el estado de Paraná en Brasil, entre otras. En total, hasta ahora hemos trabajado con 9, y ahí es ver más en concreto qué políticas están utilizando, cómo están usando los ODS para avanzar sus planes de desarrollo y que sea de forma sustentable. Entre otras, el programa es el que llamamos una plataforma de diálogo y de buenas prácticas, que es realmente este espacio, que es una de las características de la OCDE, que es generar un grupo de expertos, de gente que trabaja hacia los ODS, gobiernos nacionales, locales, estatales, pero también el sector la sociedad civil, el sector privado, gente que esté interesada en colaborar. 2 veces por año al menos nos reunimos, discutimos cómo vamos avanzando, qué políticas están funcionando en qué lugar, por qué, y entonces una plataforma para compartir mejores prácticas hacia
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo en esta presentación me voy a enfocar en el primer pilar del programa que les mencioné, que es el marco de indicadores ODS y que llamamos localizado porque se enfoca en aspectos geográficos subnacionales. Entonces, la primera pregunta, bueno, aquí es ¿por qué medir los ODS a nivel subnacional? Bueno, en la OCDE partimos de que los ODS plantean objetivos muy ambiciosos que tienen que ser alcanzados en 2030, o sea, son realmente muy ambiciosos y requieren la participación y el trabajo de todos los niveles de gobierno, pero también de sectores de la sociedad, también la sociedad civil, el sector privado, universidades, etcétera. Entonces, los gobiernos no es solamente una responsabilidad nacional, sino también es una responsabilidad compartida con los gobiernos subnacionales, estatales, municipales. Entonces, partiendo de esto, el primer punto es que si tenemos objetivos a los que queremos llegar a 2030, pues tenemos que saber dónde los encontramos hoy. Entonces, el primer punto es, necesitamos ayudar a los gobiernos subnacionales a que tengan datos y sepan dónde se encuentran hoy con respecto a esas metas a 2030. El segundo es que los datos son necesarios para monitorear el progreso en el tiempo hacia esas metas. Actualmente, pues, tenemos 10 años, digamos, para esta 2030, ¿no? Entonces, tenemos que ver si ciertas políticas están funcionando y estamos avanzando, bueno, compartirlo, expandir, invertir más en eso. Si algo no está funcionando, si estamos retrocediendo, ajustar políticas, presupuesto, prioridades. Entonces es importante tener los datos para esa toma de decisión continua. Y finalmente, también en la OCDE creemos que los datos son una herramienta también de diálogo que permite tener un diálogo informado entre sectores de gobierno y niveles de gobierno y sectores de la sociedad, pero más allá, y esta es una característica de la OCDE, con un aspecto internacional. Los datos son un lenguaje común que nos pueden ayudar a una región por ejemplo, de la provincia de Córdoba en Argentina, a cooperar con el estado de Paraná en Brasil, porque tienen un lenguaje común a través de los datos y pueden compartir prácticas para avanzar juntos. Entonces, una vez que estamos de acuerdo con esto, la siguiente pregunta para nosotros fue, ok, tenemos que desarrollar este marco de indicadores subnacional, pero ¿cuál es la escala subnacional? Porque, como ustedes saben, un país lo podemos dividir de muchas formas al interior, el tipo de regiones geográficas al interior. Entonces, en la OCDE principalmente vemos a regiones y ciudades. Y aquí, en general, la idea es que ciertos temas o ciertos niveles de análisis requieren ciertos tipos de unidades geográficas también. Por ejemplo, cuando los ODS hablan sobre igualdad de género en participación política, bueno, ahí tiene sentido ver a áreas administrativas, a estados o municipios, que son regiones basadas simplemente en digamos, fronteras administrativas. Pero hay otros indicadores que tienen otro tipo de naturaleza. Por ejemplo, si queremos ver la eficiencia del transporte público, tal vez ver simplemente a un área administrativa no tiene tanto sentido. Sería más relevante ver áreas urbanas, digamos la mancha urbana o áreas metropolitanas. En el caso de la OCDE, técnicamente lo llamamos un área urbana funcional, que es, digamos, esa aglomeración de municipios que están integrados por una economía común o el desplazamiento de los habitantes de ahí que requieren de una red de transporte público común. Entonces, en la OCDE, cuando hablamos de regiones, estamos hablando de áreas administrativas. El primer nivel de división administrativa, los de gobiernos subnacionales. En el caso de México son estados, en el caso de Argentina se llaman provincias, en el caso de Alemania Länders, y así cada país de la OCDE tiene un tipo de, digamos, regiones. En total, si dividimos a todos los países de la OCDE, los dividimos por sus regiones, tenemos alrededor de 600 regiones.
Y en el caso de las áreas funcionales urbanas, que digamos es esa mancha urbana que va más allá de un área administrativa, también en la OCDE, bueno, hay alrededor de 600 áreas urbanas de más de 250,000 habitantes. Aquí para darles un ejemplo, para que quede un poco más claro el tema de qué es un área urbana funcional, les doy el ejemplo de París. Esa mancha azul que ven ahí, esa línea azul, sería el municipio de París. Ese sería solo el municipio de París. Sin embargo, el área funcional, toda la mancha urbana o metropolitana, incluye todo el área gris que ven alrededor. Y la importancia de esto es que en esa área gris son otros municipios, pero estas personas tienen altos niveles de desplazamientos todos los días al centro urbano, digamos al centro de París, porque ahí es donde trabajan. Entonces, ese desplazamiento hace que sea un área integrada y por eso le llamamos área urbana funcional. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo de ciudades, por eso lo clarifico. Cuando hablo de ciudades, realmente estoy utilizando el concepto de área urbana funcional. Una vez que identificamos cuáles iban a ser el tipo de regiones, que son regiones y ciudades, la otra pregunta es ¿qué indicadores? Como mencioné anteriormente, las Naciones Unidas, el marco de indicadores de las Naciones Unidas tiene 169 metas y más de 230 indicadores. Sin embargo, este marco fue creado principalmente por, digamos, gobiernos nacionales. Entonces, muchas veces el aspecto subnacional no se tomó tanto en cuenta. Pues nosotros hicimos un análisis para ver cuántas de esas metas realmente era necesario o crucial medirlo a nivel subnacional. Y también tuvimos que hacer una priorización de qué era, digamos, lo más relevante para la OCDE, porque nosotros teníamos que también hacer digamos, invertir en trabajar, ¿no? En colectar estos datos y teníamos que priorizar un poco los temas en los que están, que conciernen a los países de la OCDE. Entonces, hicimos estas dos preguntas sobre el marco de la ONU, meta por meta, vimos, es una meta que tiene un aspecto subnacional importante. Por ejemplo, hay ciertas metas que dicen aprobar una legislación nacional. Bueno, claramente está hablando de un tema nacional, obviamente todos lo apoyamos, pero no es algo que tienes que medir a nivel subnacional. En cambio, puede haber el otro indicador que les mencioné de la equidad de género en gobiernos subnacionales, bueno, es algo que se tiene que medir a nivel subnacional, claramente. Y también en la OCDE hemos documentado por mucho tiempo disparidades espaciales muy importantes, por ejemplo, la pobreza, donde se concentra el desempleo. Dentro de un mismo país puedes tener amplias desigualdades que hacen relevante medir las cosas de una forma más desagregada. Entonces, al responder estas dos preguntas, identificamos que 105 de los 169 metas que tiene el marco de la ONU, 105 son muy relevantes, altamente relevantes para medirlas a nivel de regiones y ciudades en los países de la OCDE. Una vez que ya identificamos eso, son las 105 metas, el marco de indicadores de la ONU sugiere cuáles indicadores puedes usar para ver el progreso en esa meta. Entonces, nosotros vimos esos indicadores y fuimos hacia nuestras bases de datos para tratar de ver si teníamos esos indicadores ya y si no, tratar de producir algunos de ellos. Aquí solamente mencionar, la OCDE ha estado trabajando ya por poco más de 20 años en indicadores regionales y metropolitanos, o sea, a nivel de región y ciudad, y estas bases están disponibles en línea. Entonces, fuimos hacia esas bases y tratamos de mapear qué indicadores necesitábamos para medir el progreso hacia los ODS en las regiones y ciudades de la OCDE. Y también, estas fueron nuestras principales bases de datos, pero no fueron las únicas.
ya que nos dimos cuenta que realmente estamos necesitando muchos datos que todavía no existen a nivel subnacional. Entonces hay una agenda importante estadística de trabajo que se tiene que hacer para medir las cosas a nivel subnacional, porque en general la ONU hace y ellos reportan a nivel nacional, pero muchas veces los datos no existen a nivel subnacional y, como ya lo mencioné, son muy importantes para los gobiernos locales. Entonces usamos otras fuentes. Aquí un ejemplo, hay formas de explotar otras, como saben, estamos en la era de la digitalización, ahí se generan datos masivos por diferentes fuentes. Para darles un ejemplo, hay datos satelitales sobre contaminación del aire. Actualmente podemos saber por kilómetro cuadrado del mundo cuánta contaminación de aire hay en términos de PM2.5 o cuánta área construida hay en un kilómetro cuadrado, lo cual sirve para ver por ejemplo, el crecimiento del consumo de tierra que están teniendo los asentamientos humanos, el tema de la urbanización, entre otros. Entonces es explotar todas esas nuevas fuentes de datos para poder apoyar el trabajo hacia los ODS. Ahora, esta es solamente una gráfica para mostrar, digamos, los indicadores que tenemos para los diferentes ODS. En general, colectamos o producimos más de 100 indicadores que nos ayudan a monitorear 65 de las metas, 65 metas de las 105 que identificamos como muy relevantes para las regiones y ciudades. Pues todavía hay un trabajo estadístico que hacer para cerrar esa brecha de datos, pero estamos avanzando. Y en esta gráfica mostramos que, bueno, en algunos ODS hay muy buena cobertura de datos, por ejemplo, en el ODS 8 sobre trabajos de calidad, hay muchos indicadores, pero hay otros ODS, por ejemplo, el de protección de áreas marinas y océanos, ahí todavía hay mucho trabajo que hacer metodológico y de inversión para tener más datos. También otro punto es que en general tenemos más datos para regiones que para ciudades. Bueno, solo para dar digamos, uno de los principales mensajes del reporte que lanzamos en febrero de este año, lanzamos, digamos, un reporte que sintetiza todo este trabajo del marco de indicadores, pero también del trabajo con los pilotos, entre otras cosas. Y en este reporte, bueno, dimos algunos mensajes un poco generales, pero uno de los mensajes, porque si lo piensan, para cada región tenemos un indicador ODS y para cada indicador sabemos a dónde queremos llegar en 2030. Entonces, en el ejemplo de la contaminación del aire por PM2.5, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que la población no esté expuesta a más de 10 microgramos por metro cúbico de partículas finas 2.5, porque es muy nocivo para la salud. Entonces, la meta, digamos, siguiendo esta sugerencia, este lineamiento de la OMS, es que ninguna ciudad o región debería tener una exposición más alta que 10 microgramos por metro cúbico. Entonces, podemos ver la distancia que cada región o ciudad tiene hacia esa meta, y al hacerlo para todos los indicadores que teníamos disponibles, el mensaje fue que al menos 80% de las regiones de la OCDE no han alcanzado las metas. Todavía faltan 10 años, pero digamos, algunos están muy lejos, otros están más cerca. Pero bueno, 80% no los indicadores que tenemos en ninguno de los ODS. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Ahora, esto es muy general, digamos. Esto es, digamos, una síntesis, ¿no? Un resultado. Aquí quise seleccionar algunos indicadores para dar como algunos ejemplos más concretos, indicadores que a veces llamamos
y que están dentro de los ODS, y el tema de resiliencia porque, bueno, es algo muy importante en este contexto de pandemia, ¿no? De cuando un shock sanitario o crisis sanitaria golpea a las regiones y ciudades, como qué tan preparados estamos o qué tan vulnerables somos. Aquí retomo el ejemplo de, por ejemplo, de contaminación del aire. Uno de los resultados que tenemos es que en el 66% de las ciudades de la OCDE, los niveles de contaminación del aire a los que está expuesta la población son mayores a los sugeridos por la OMS. Todavía no alcanzan la meta. Y esto es muy importante, no solo porque está documentado que este tipo de partícula es muy dañina para el sistema respiratorio, o sea, genera muchas enfermedades respiratorias, aumenta las probabilidades de cáncer, de problemas también del corazón, pero también ha surgido nueva evidencia que muestra que la contaminación del aire también incrementa la propagación del virus, porque pues el virus se propaga también a través del ambiente, y el aire hace que sea un poco más fácil de propagarse, y también al generar una población más vulnerable en términos respiratorios, bueno, una persona que tiene problemas respiratorios y se enferma de COVID, bueno, tiene más probabilidades de una complicación severa. Otro de por ejemplo, el tema, ya siguiendo en el tema de las morbilidades, también sabemos por la OMS que hay ciertas morbilidades hacen más vulnerables ciertos grupos poblacionales. Entonces, cuando nosotros vemos que hay grandes brechas de desigualdad, grandes desigualdades entre regiones en términos de morbilidades, sabemos que esas regiones pueden ser más vulnerables ante un shock como el shock del COVID-19. Ya se ha documentado, y también la OMS ya ha hablado de que la hipertensión, enfermedades de pulmón y corazón y obesidad hacen a las personas más vulnerables si se infectan con COVID-19, que puede resultar en la muerte. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en algunas regiones de México, Chile, Estados Unidos, al menos 40% de la población es obesa, lo cual en términos de este factor, o sea, no es el único, es multifactorial, pero es uno de los factores que hace más vulnerable a la población. También, no solamente, digamos, son las condiciones de la población, también es qué tanto te preparas. En el caso de esta crisis sanitaria, bueno, las camas en los hospitales, los doctores, la saturación del sistema sanitario. Entonces, sabemos que los recursos médicos son cruciales para manejar este tipo de crisis. Y en este mapa, que muestra, con los colores, muestra el número de camas por cada 1000 habitantes, camas de hospital por cada 1000 habitantes. Los colores verdes más oscuros es donde hay más camas por habitante, y más claros es donde hay menos. Podemos ver que hay grandes diferencias entre las regiones de los países de la OCDE, y no solamente entre regiones de un país a otro, sino dentro del mismo país puedes ver importantes desigualdades. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados con un gran número de camas por habitante, y en el mismo país hay otros estados con un nivel muy bajo de camas por habitante, o de doctores, que se muestra a través de los círculos que, bueno, se ven un poco en el mapa. Entonces, estos, digamos, este tipo de indicadores son importantes para, pero también para estar preparados ante este tipo de crisis que, lamentablemente, si no cambiamos ciertos patrones, van a seguir ocurriendo. Por ejemplo, y con este término, en términos de indicadores, sabemos que hay también ya evidencia científica que muestra que la deforestación es una de las principales causas de las pandemias, porque la deforestación y la destrucción de hábitats naturales, porque eso genera el desplazamiento de especies salvajes que, al entrar en contacto con asentamientos humanos, surgen esas nuevas infecciones o virus que después se pueden desatar en pandemias. Entonces sabemos que
para disminuir el riesgo de futuras pandemias, es importante, bueno, parar la deforestación, proteger los hábitats naturales, y tenemos el indicador de protección de áreas naturales. Y a pesar de que sabemos la importancia de esta política de protección de áreas naturales, vemos que en los países de la OCDE hay grandes diferencias entre regiones. Y un punto importante aquí es que un país o que una región no proteja, digamos, esas áreas naturales, no solamente lo pone en riesgo a él, sino pone en riesgo al mundo, que es el caso del COVID, que era una región del mundo y actualmente está en todos los países prácticamente. Entonces la resiliencia también es algo en lo que tenemos que cooperar para construirlo globalmente. Bueno, ya el último punto que quería mencionar es que en la OCDE, como se pueden imaginar, manejar, digamos, son alrededor de 60 regiones, 600 ciudades, 100 indicadores. Sintetizar esos datos es muy difícil. Entonces, entonces pensamos que una forma en la que podríamos contribuir también es crear una herramienta de visualización que ayude a ver de una forma un poco más simplificada los datos, y que ayude a ver la distancia de tu región o ciudad en cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible y por indicador. Aquí en esta slide está el link que pueden ver, pueden utilizar. Yo aquí rápidamente les voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco la herramienta. Esta es la herramienta que llamamos midiendo la distancia hacia los ODS en regiones y ciudades. Y bueno, aquí en el lado derecho pueden ver regiones, podemos elegir regiones o podemos elegir ciudades. Y en este caso, bueno, ya voy rápido para concluir. Voy a escoger una región, digamos, si yo quiero ver, como por ejemplo, Valencia, en España, una región de España, que la escojo porque tiene muy buena cobertura de indicadores, ya que en algunas regiones no tenemos, digamos, todos los indicadores, y en esta tienen muchos indicadores. Si queremos ver la distancia de Valencia hacia cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues, digamos, lo escogemos. Están todas las regiones de los países de la OCDE, aquí las pueden buscar. Y bueno, si le doy Go, me muestra esta rueda que me muestra un indicador compuesto por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Son los 17 y tengo un indicador. Un indicador compuesto se construye con, digamos, hay ciertas reglas. Toda esa metodología la pueden ver en el reporte o en la misma página. Ya les voy a decir dónde. Pero agregamos y normalizamos los indicadores para que vayan de 0 a 100, donde 100 es, digamos, el objetivo para 2030. Y al normalizarlos todos, digamos, creamos un indicador compuesto que tiene en cuenta varios indicadores, no solo uno, y va de 0 a 100, donde 0, digamos, sería el centro de la circunferencia y 100 es esta línea exterior, que significa que ya se alcanzó la meta, ¿no? Entonces, en el caso de Valencia, que es la región azul, podemos ver que tal vez están a medio camino en el ODS 1, que es sobre erradicar la pobreza, pero en el de salud están muy cerca de la meta, y tal vez en el de trabajo, empleo, desempleo, están un poco, digamos, todavía tienen mucho que recorrer. Se compara, a Valencia es la línea azul, es el círculo azul, perdón, y el promedio de España es el círculo amarillo. Entonces siempre puedo comparar con respecto al promedio nacional cómo está Valencia. El otro punto que hay que señalar es que, bueno, estos indicadores compuestos tienen ciertos indicadores, pero también les faltan otros, ¿no? Entonces aquí si ustedes ponen el mouse,
sobre alguno de los iconos, pueden ver cuáles indicadores se están tomando en cuenta. Por ejemplo, el de pobreza, se toma en cuenta el ingreso del primer quantile, de la distribución, el ingreso de los hogares y la pobreza relativa. Pero faltan, digamos, indicadores sobre la calidad de la vivienda y otros puntos importantes en pobreza. Por ejemplo, en equidad de género, igualdad de género, tenemos temas de igualdad de género en el mercado laboral, por ejemplo, la brecha de género en empleo o en empleos parciales, pero aquí mismo mencionamos que hacen falta otros temas, por ejemplo, violencia hacia las mujeres o la participación de las mujeres en la esfera política. Entonces, esto es para que siempre que se interprete uno de estos índices, se tenga en cuenta qué es lo que realmente está midiendo y qué es lo que falta. Y lo que falta, seguimos trabajando para, cuando se tenga el indicador, actualizarlo en la herramienta. Aquí, como les mencioné, se puede ver a Valencia con respecto al promedio nacional. Una de las opciones que provee la tool es que también puedes ver todas las regiones de España, no solamente Valencia, sino, por ejemplo, si aquí en esta parte de la derecha doy clic en regiones de España, me aparecen todos estos círculos grises que son las otras regiones de España. Por ejemplo, veo que el País Vasco está mucho más cerca en el ODS 1, pero las Islas Canarias están más abajo con respecto a Valencia, ¿no? Y también si quiero ver otra región que no sea de España, por ejemplo aquí escojo Tuscany porque es una región, digamos, mediterránea, que tiene más o menos un mismo nivel poblacional, o sea, similar a Valencia en ciertos aspectos, y podemos ver este círculo verde y podemos ver que también ellos, digamos, están avanzando, están más cerca del objetivo en el ODS 1, pero en educación, digamos, están un poco más abajo que Valencia, y depende del ODS el desempeño, ¿no? Finalmente, en esta parte también hay otra opción que aquí donde dice Comparable Regions or Cities, que muestra dos regiones. Esto fue porque al hablar digamos, con en estas plataformas de diálogo que tenemos, uno de los puntos que surgió es que no querían, las regiones y ciudades no querían ver solamente un ranking, sino querían también poder ver, aprender de otras regiones y ciudades. Entonces aquí, en esta opción, la herramienta selecciona una región que es similar en población a la región que tú escogiste, en este caso Valencia, y una región que es similar en Producto Interno Bruto per cápita, o sea, una proxy del desarrollo económico, digamos. Que son similares en esos dos aspectos, pero que están en promedio mejor que Valencia en los ODS. Entonces Valencia puede decir, bueno, estas dos regiones son algo similares a mí en ciertos aspectos, pero les está yendo mejor en promedio en los ODS. Entonces tal vez podría generar una alianza, una colaboración, que es el caso de los pilotos que mencioné anteriormente. Cuando trabajamos con ellos, siempre vienen pilotos de otras regiones o ciudades a compartir sus prácticas. Bueno, ya para terminar la tool, esta parte permite ver indicadores compuestos, pero no permite ver indicadores individuales, ¿no? Cada uno, específicamente cada indicador. Y el otro punto es que me permite comparar con todas las regiones de mi país, del país de la región que seleccioné, en el caso de Valencia, pues todas las de España, pero no me deja ver, digamos, la distribución comparada a todas las regiones de la OCDE. Entonces, para hacer eso, está este botón que dice See All Regions and Indicators, y si doy clic ahí, me muestra toda la distribución o sea, estas son en todas las regiones de la OCDE, donde dice End Value es el objetivo para 2030. También aquí seguimos con el index, que va de 0 a 100. Entonces 100 es el objetivo, y vemos que, bueno, Valencia está como que a la mitad. Aquí es digamos, es el 20% más bajo, este azul claro, y el gris más oscuro es el top 20%.
Entonces, aquí ya puedo ver más o menos comparado toda la distribución y puedo moverme, digamos, del 1 tal vez al ODS 4 o al ODS 7, que es sobre energías limpias. Y después de eso, digamos, aquí ya estoy en el ODS 7 de energías limpias y veo que es una distribución bastante polarizada, digamos. Tal vez quiero ver los indicadores que componen este índice. Entonces, para eso doy clic aquí en donde dice indicadores del índice y ahí ya me muestra cada uno de los indicadores. Por ejemplo, aquí está el indicador del porcentaje de la electricidad de Valencia que viene de energías renovables. Está alrededor de aquí el 45% y digamos el promedio, el objetivo es arriba del 80%, entonces todavía tienen mucho que avanzar. Y el otro punto es, por ejemplo, se sabe que producir energía eléctrica con carbón es de lo más contaminante en CO2, entonces uno de los objetivos es llevarlo a cero, que nadie produzca, o que se logre erradicar el uso de carbón para la producción de electricidad, ¿no? Entonces, Valencia está en este nivel y digamos aquí está el valor objetivo para 2030, entonces todavía tiene también ahí trabajo que hacer. Y cuando hablamos de indicadores que dice otros, es otros indicadores que no fueron usados para digamos, el índice, pero que también ayudan a monitorear el desempeño en ese ODS. Y bueno, ya, para concluir, aquí donde, si se van al principio de la página, donde dice Data, ahí está la metodología, aquí está el link para el reporte, donde pueden ver más detalladamente toda la metodología y también descargar todos los datos. Entonces, creo que con eso concluyo y vuelvo a ti, Ángel. Gracias. Gracias, Marcos. Tengo aquí una pregunta, dice América Urbina Correa. Pregunta, entonces, en general, ¿para qué nos sirven los indicadores compuestos? ¿Quieres que respondas de una por una o colectamos Una unas por dos, una. tres? ¿Una por una? Ok. Sí. Porque sirven como, primero porque como mencioné, presentar tantos datos en términos de comunicación es difícil. Entonces, una forma de sintetizar es a través de un indicador compuesto. Y también es algo que siempre mencionamos, el indicador compuesto debe ser solamente un punto de después abrir la caja y ver cada uno de los indicadores individuales. O sea, si yo le digo a Valencia, tu indicador compuesto aquí está muy bajo, y ellos tal vez me digan, no, pero hemos avanzado mucho en la política social y la pobreza no. Entonces, cuando van y exploran, abren el indicador compuesto que está en la se puede abrir y ven cada uno de los indicadores individuales y pueden decir, bueno, en el términos de tal vez pobreza relativa estamos muy bien, pero en términos del primer del primer, digamos, 25%, primer 20% de la población, los hogares, tienen un ingreso muy bajo comparado al ingreso o al poder adquisitivo de las otras regiones de la OCDE. Entonces, en ese sentido, es un punto de entrada para el análisis, pero efectivamente no se debe simplificar todo a eso, es solamente un punto de entrada y una herramienta de comunicación. Ok. El maestro Víctor Villasana pregunta en general, ¿cómo es el vínculo de la OCDE con la Semarnat y con EVAL? Bueno, eso es mucho más, va un poco más allá digamos, de este programa individual, pero digamos, en general, la forma en que la OCDE trabaja es que tenemos grupos de trabajo con delegados que vienen de los países de la OCDE. Entonces, cada país de la OCDE envía delegados que son expertos en temas, en diferentes temas, porque, o sea, yo estoy hablando de los, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible con un enfoque territorial, pero también hay temas de impuestos, temas de regulaciones, hay muchos temas, ¿no? Entonces,
Nosotros, para este proyecto en particular, trabajamos con un grupo de expertos que llamamos Grupo de Trabajo en Indicadores Territoriales. Y para este grupo de trabajo, cuando nos juntamos 2 veces por año, vienen expertos en indicadores territoriales, principalmente del INEGI, pero cuando tocamos un tema de medio ambiente, de energías renovables, también pueden venir expertos de otras secretarías, de la Coneval, por ejemplo, si hablamos de pobreza, pues es la Coneval la que nos provee el dato, etcétera, ¿no? Y es el mismo vínculo con los otros países. Nosotros cuando trabajamos con los datos de Francia, es el INSEE, que es el Instituto Estadístico de Francia, con ellos tenemos un diálogo, ellos son los expertos en el tema de ciertos indicadores, ellos nos los proveen, nosotros vemos la comparabilidad entre los países en ese grupo de trabajo y tratamos de adaptar la metodología y encontrar, digamos, la definición que es más comparable para todos y para así poder realmente hacer estas gráficas donde comparamos. Y bueno, entonces realmente depende del grupo de trabajo. Hay representantes de todo el gobierno de México en diferentes grupos y mesas de trabajo de la OCDE. O sea, entonces en temas de medio ambiente también hay una dirección que se llama de medio ambiente, que no tiene necesariamente un enfoque territorial, va todo el enfoque nacional, territorial y de todos los sectores. Y hay representantes de otras secretarías que se enfocan más en medio ambiente.